tal? Buen día y buen día a la audiencia. ¿Cómo está? Bueno, la gente muy contenta con la charla que tuvimos el viernes pasado aquí en el Centro Cultural. La verdad, mucha gente, y hubo mucha gente que quedó ahí, que no pudo ir por alguna cuestión especial, otros que, no sé, se olvidaron. Algunos me dijeron, pues es que me olvidé, pero ¿cómo no te vas? Bueno, la cuestión es que mucha gente muy contenta disfrutó de la charla, hubo algunos que preguntaron, otros que se quedaron a consultar después de la charla, así que muy contenta la gente. Me alegro que sirva, porque es una forma de bajar una información a la gente para que la mejoría sea lo que tenga que ser, sino que no es una cosa que está lejos la información de uno, sino que uno la tiene al lado en rigor. Entonces, bajarla para que la gente lo pueda darse cuenta, y es lo que digo, es una forma de psicoeducación, ¿no? Exactamente. Y que está al alcance, porque justamente de eso se trata, ¿no? El bloque que estamos haciendo aquí en la radio y después programar esa charla abierta a todo el público es simplemente como un puente para que la gente pueda acceder a cosas que por ahí le cuesta acceder, a información que no está en la tele. Exactamente, sí. No está en todos lados. Así que bueno, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes también. Así que, bueno, hay algo que realmente me llamó mucho la atención porque tiene que ver con... Bueno, venimos hablando de lo que implica y de lo que influye el entorno en cada uno de nosotros, pero ya hoy vamos a hablar hasta de antepasados que influyen en nosotros. Bueno, el capítulo de la genética... Yo siempre voy a ser autorreferencial de lo que uno como estudió la genética y lo que soy la genética y la epigenética. Entonces, y la influencia, o sea, lo que es el gen como estructura. O sea, todos venimos con un gen determinado que parte de madre y parte de padre, ¿no? Entonces, ese gen se estructura y después ese gen está rodeado por una cápsula que se llama cápside. Cápside. Bien, pero no está aislado del entorno, ese ADN. Entonces, ese ADN, a través de metilaciones, que son pequeñas moléculas, que son como antenas que salen de la cápside, va a copiar la información del entorno, tanto la información emocional materna, la del padre y la del entorno. Entonces, y eso va a afectar nuestra descendencia, de alguna forma. No solo, o sea, hay que definir bien. El gen es el color de ojo, la estructura, brazos, piernas, como yo voy a ir. Sobre eso hay una información que mi antecesor me va a pasar en el entorno, sobre todo en los últimos 3 meses del embarazo, me va a pasar a mí para que yo me desarrolle en este entorno. Bien. ¿Está? Y que viene de parte de los dos padres, de los dos solamente de la madre. Eso se llama impronta, imprinting. O sea, mi padre o mi madre a través de su ADN me van a pasar una información, independientemente de la que me pase el ADN. ¿Está? Entonces, el ADN tiene a través de la cápside, tiene sus interruptores. Entonces, vamos a hacer como siempre hago yo, como el ADN si fuera un piano. Entonces, yo puedo tocar do, re, mi, fa, sol. Es decir, yo ya tengo una estructura con la cual yo voy a venir, pero el entorno hecho por el esperma de mi padre, entonces, y el esperma es la calidad del esperma de mi padre, que es hasta la pubertad, es mi enseñanza que tengo de que nací, concepción, hasta pubertad, esperma, y mi madre a través del óvulo. Entonces, porque la mujer ya tiene su ovocito, cuando la mujer ya tiene su ovocito, entonces muchas veces la abuela, después vamos a ver, puede pasar la información a través del ovocito. Cuando se hace óvulo, hay una información del antecesor. Bien. Entonces, a ver, para ir pasando el limpio para que la gente vaya entendiendo. O sea, nosotros a través de lo que nos dejan el ADN que nos dejan nuestros padres, la madre y el padre, podemos traer ya sea nuestro color de ojos, nuestro pelo, un montón de cosas que venimos repitiendo de nuestros padres. Pero además cargamos otra información. Otra información que es el contexto histórico donde ellos están. Entonces, y cuando hablamos de histórico, hablamos también de la parte emocional, la parte de lo que es consumo, lo que es tipo de dieta, o sea, todo el entorno psicoemocional que vivieron ellos o mis antecesores. Vamos a bajarlo con ejemplos. Sí, por favor.
Vamos a hablar, por ejemplo, del 11S. Del 11 de septiembre en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, una vez que pasó este desastre, se tomaron 200 madres que estaban embarazadas, de las cuales 100 tuvieron estrés postraumático. De estas 100, 50, la descendencia no tuvo tanto problema, pero sí las mujeres embarazadas en el último trimestre de embarazo, sí, sus hijos tuvieron déficit de cortisol. Entonces, la madre sufre el 11S estando el niño en la panza de su madre, sí. en el último trimestre. La madre hace un estrés postraumático, se queda sin cortisol. El niño nace sin cortisol. Expliquemos qué es el cortisol. Bueno, ya lo explico Entonces, la impronta que tiene la descendencia es la falta de cortisol. Bien. Entonces, ese cortisol a ese niño le va a ser más difícil soportar el estrés de la vida a futuro. ¿Está? Entonces, se entiende con el ejemplo. Entonces, esa impronta se la dio la madre por el contexto histórico que la madre vivió. Bien. En este caso el 11S, sí, ¿no? Claro, vive ese estrés durante sus últimos 3 meses de embarazo y el niño ya nace con bajo cortisol, bajo nivel de cortisol, que lo va lo va a vivir de una manera diferente a la vida, va a comenzar a vivirla de otra forma. No va a tener la capacidad de afrontamiento biológica. Bien. ¿Querés un vasito de agua? Búsqueme un poquito de agua. Todo está tranquilo, doctor, total, no hay problema. Bueno, es realmente increíble cómo el ambiente externo influyó en la madre y le mandó información a su hijo. ¿Cómo hace eso? Bueno, eso se hace a través de la cápside del ADN, a través de la metilación. Es muy técnico, muy molecular, pero bueno, hay que decir cómo se hace. Entonces, ya el feto, cuando van a nacer, ya tiene una problemática diferente biológicamente hablando, porque la madre se lo pasó por el contexto histórico. Hay un trabajo muy grande, hecho el año 2000, hace ya estamos hablando de 18 años, que es donde se origina esto. Esto corroboró que efectivamente la epigenética es lo que manda, no la genética, es la epigenética. El entorno manda a dónde nos vamos a conformar psicobiológicamente. Y porque la información la banca el entorno. Yo siempre digo, no es lo mismo nacer en África, nacer en Niafune, tener toda la alimentación a mano y nacer en la Antártida, donde tenés que buscar la foca, buscar la ballena, o sea, es decir, la noción de cuánto te va a costar adquirir el alimento se va a traducir en la psicobiología. Este estudio se hizo, lo voy a contar como un cuento. Se hizo en Överkalix, es una ciudad sueca, allá por el año 1800, 1900, estamos hablando del siglo XIX, sí, parte del siglo XX. ¿Qué características tenía esta población? Es que era pura, es decir, era muy difícil acceder a esos lugares porque estaba cerca del Polo Norte, muy difícil acceso, tanto para salir como para la alimentación. Entonces vivían mucho de sus cosechas. ¿Qué se vio ahí? Un médico sueco empezó a ver que los nietos vivían menos que los abuelos. La sobrevida de los nietos fueron mucho menores que la de los abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Después de un largo trabajo con un médico británico y él, lograron ver las curvas de hambruna. Es decir, cuando había hambruna por el hielo, porque no había cosechas, el óvulo de la abuela, cuando estaba en la panza de la suya, ya tenía la información de hambruna. El varón, el macho, copia la información cuando empieza a formarse su esperma, en los testículos, que a los 10, 11, 12, 13 años, cuando sube la testosterona. También tenía la información de que hay hambruna. Obviamente que después, con los años, vienen 3, 4, 5 cosechas, pero los nietos de esa generación empiezan con obesidad y diabetes tipo 2. Entonces la sobrevida de los nietos era mucho más corta y mucho más mórbida, o sea, con mayor enfermedad que la de los abuelos. ¿Por qué? Porque la información del abuelo bajó al nieto, entonces hay que guardar biológicamente
hay que guardar. ¿Por qué? Porque en esa generación anterior hambre. Hubo gente que murió por hambruna. Entonces, para que no pase lo mismo, voy a hacer un obeso, voy a juntar grasa, voy a retener, exactamente por las dudas que haya otra hambruna. Bien, miró. Eso te lo hace la epigenética. Entonces acá estamos viendo cómo nuestros abuelos vivieron una cosa y cómo se siente en los nietos. Creo que quedó claro el ejemplo de Orcales, ¿no? Entonces, bien, la importancia de ver en la niñez cómo uno crece, porque muchas de las adicciones están visto hoy, hay mucho trabajo de este tipo ahora, sobre todo en los chicos adictos, sea cigarrillo, alcohol, la calidad del esperma. Esa información el niño la va teniendo y cuando su esperma empieza a formar el esperma ya tiene la noción. Por ejemplo, un chico fumador, que fue fumador prepúber, hablamos de cuando un chico que tiene 12 años, 13 años 11 años, 10, fuma. Entonces, esa noción, porque el ego, digamos, hace la experiencia, pero el cuerpo lo ve como nocivo. Esa información se guarda. Cuando el esperma de ese niño pasa adulto, tiene la información. Y seguramente su descendencia, esto ya se ve, tiene pérdida de masa muscular. Y por lo tanto también va a la obesidad. Entonces, lo que mi padre va a hacer, o yo, como después un adulto, voy a tener un nieto posiblemente, esto no es un dogma, con una patología o tenga una morbilidad determinada que no sé por qué mi nieto es obeso. Entonces, eso se está viendo en los nuevos estudios que hay muchos de este tipo. Entonces, el mensaje es, no es solamente mi vida. Claro, no es gratis como uno vive. No es gratis como uno vive. Entonces, no es solamente a mí, me pasa a mí, no me importa. Voy a generar exactamente en mi descendencia algún tipo de alteraciones, posiblemente por mis propios hábitos. Entonces, con ese nivel de conciencia, que esto es lo bueno de hacer este tipo de charlas, es empezar a tener más conciencia sobre lo que yo hago y cómo va a influir en mi descendencia. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto, hay que ser simplemente más responsable, ¿no? Sí, estoy pensando, Gustavo, de que actualmente, o en estas últimas generaciones, hemos visto que los chicos se empiezan más temprano con las adicciones, porque como que antes, estamos hablando de hace 30 años atrás, como que los chicos se empezaban a tomar, a fumar después de los 17 años, 18 años, algunos más temprano por supuesto, pero la generalidad ahora es como que el chico empieza con algunas adicciones, o el cigarrillo o el alcohol a los 11, 12, se adelantó mucho eso. Bueno, esos chicos están generando un espermatozoide o un óvulo ya con alguna predisposición a que en las próximas generaciones enfermen. Siempre está bien, hay que pensarlo así. ¿Es el óvulo de quién y el esperma de quién? Para no hacer una generalización. Pero esto ya se está viendo, viste, que eso ocurre. Lo que pasa es que la sociedad se va, yo le diría, libanizando, para usar un término, ¿qué es? Se va segmentando, la mujer ya no está en la casa. Pero no en temas machismo, feminismo, sino que la feminidad tenía un diseño biológico, territorial, que era de sostener, vigilar, aguantar, proteger el territorio. Y el macho tiene una noción de hacer lo mismo, pero afuera del territorio. O sea, cazar, buscar. Hoy los roles están casi iguales, pero tampoco el hombre se queda, porque no está todo el día tampoco en la casa. Es decir, lo que yo veo en lo que se ha transformado la sociedad y barra la familia, que es la base de la cual se nutre la sociedad, ya es como que de alguna forma no hay un eje. Y la feminidad, hay una ausencia de feminidad, diría yo, ¿viste? Desde el punto de vista no sexual, desde el punto de vista de la conducta, de proteger, de amparar, de comprender, empatizar. Para algo está el cerebro femenino. Por eso el hombre, eso lo tocamos si querés después de la pausa, en un ratito, ratito. Pero entonces nadie va a dudar de la calidad
de que uno manda una guardería, que la empleada te cuide a tu hijo, y a veces no sabes cómo te lo cuida. O sea, no vamos ni contra el jardín de infantes, perdón, ni contra la empleada. Ni la niñera, no. Tampoco, pero pasa. Que te encuentras después, perdón. Sí, te encuentras después cuando vos estás, los episodios vividos con la sirvienta. Entonces, esa ausencia, o sea, no hay calidad que supere a la madre. O sea, no hay forma. No hay forma. Por más que los trate bien, por más que sea la mejor, no hay forma. Nunca vas a reemplazar el amor de la madre, el trato de la madre. De ese aspecto de la feminidad no se puede discutir, ¿no? O sea, obviamente que hay madres y madres, o sea, porque uno ve todo en el consultorio, ¿no? Sí, pero estamos hablando, digamos, de la parte media. Entonces, esa pérdida de conexión entre el niño y la madre, que es una relación única, no lo puede reemplazar nadie, ni el padre, ni la maestra jardinera, ni nada. Ni nadie. Entonces, hoy los destetes son más precoces. Más temprano, sí. Y sí, entonces, bueno, el chico pierde muchas referencias, porque su única referencia cuando sale del útero es el latido cardíaco. Y no lo tiene. Entonces, bueno, perder esas conexiones, porque hay que tener en cuenta que ese cerebro, como lo explicaba en la charla, es un cerebro que trabaja a muy baja frecuencia. Entonces, chupa muchísima información, mucho más que la nuestra, que nosotros andamos en beta. Los bebés andan en delta, alfa, delta. Entonces, el cerebro toma muchísima información. Y esa información, de vuelta, es preverbal. Entonces, los maltratos reales o sutiles, cuando yo pongo trauma con T mayúscula o trauma con T minúscula. Trauma con T mayúscula, hubo un hecho objetivable por todo, padre, madre, psicoterapeuta, etcétera. Y el trauma con T es un trauma, me robaron la galletita y yo lo viví como si fuera una tragedia. Eso es un trauma con T minúscula, digamos. Sí. Pero yo lo hago con trauma con T mayúscula. Claro. Entonces, todas esas cosas, por eso que la familia me parece, digamos, como es un tema del entorno. Sobre los primeros 6 años, 8 años, esa conducta la vamos a repetir hasta que nos vamos. Hay que tener en cuenta que nosotros, el primer acto de esta vida es respirar, y el último va a ser ese también. Entonces, la familia, desde ese lugar, es todo. Y cuando hablo de familia, la familia siempre tiene sus propios códigos, ¿no? Desde los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, padre, madre. Entonces, hay familias que serán tóxicas, otras no tóxicas, pero bueno, cuando uno ya empieza a sacar todo esto, a hablarse de lo que no se habla, a la descendencia le producimos un bien. Bien. Porque lo que no se habla se manifiesta. Hay que acordarse que la energía en este universo no se acaba, se transforma todo, ¿no? Bueno, podemos hablar de eso también. Y yo siempre lo utilizo a los invitados para hacer mis propias conclusiones, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso, de hablar, de hablar con las personas, cómo nos cuesta hablar, sobre todo a los hombres, sí. que hay que tocarlo, ¿no? Pero antes de que sigas, me gustaría que hicieras un pequeño análisis cortito, aunque sea de esta relación, porque a mí me parece muy importante la relación del destete, o de la relación de la madre con el bebé ahí, que muchas mamás no quieren dar la teta porque se les agranda, porque les duele un poquito el pezón. Es fundamental, ¿no? La teta, vista así, es un acto de amor. Entonces, el gesto de amamantar, más la caricia de la madre, más su latido cardíaco. La mirada. La mirada, está todo incluido, eso es todo dopamina. Todo dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina. Que son casualmente lo que uno busca en la droga, en el alcohol. Entonces, muchas veces la relación, cómo fue mi relación madre, no es lo único. Queda claro. Uh-huh. Pero influye mucho cómo fue mi relación con la teta, que después yo pueda buscar recompensas, ¿no? Como parte de mi proceso vital, en otros tipos en relaciones con mujeres, o en relaciones con el alcohol, con la droga, con el cigarrillo, con el juego que vos hablabas. Uh-huh. Sí, porque eso busca recompensa nada más. Esto es la dopamina es muy adictiva. O sea que como para dejar en claro, ¿no? Porque por ahí yo siempre hago hincapié cuando se tocan estos temas, y hago hincapié de que por ahí hay algunas madres que lo toman muy a la ligera. Esto, no, bueno, le doy una mamadera, lo mismo el gordo duerme toda la noche, está bárbaro, le doy la mamadera, está bien, está hermoso, no tiene problema. Pero es muy importante, ¿no? Es muy importante que la mamá esté en esos primeros, aunque sea 6 meses.
Es la relación, por eso, es la relación madre-hijo, ahí no hay nadie más. Y es un acto de amor. Y no hay nadie más. No puede entrar nadie a suplir esa relación. Si la relación madre se pierde por falta de vitalidad, porque pasó algo con la madre, bueno, o sea, sí. el contexto. Pero si uno puede hacer desde el punto de vista femenino ese camino, para eso está. No, aparte sabiendo lo que lo puede afectar después en el futuro. Sí, pero hay que mirarlo con responsabilidad y no con miedo. O sea, esto es, viste, para no poner el dedo, sí. que si no hago esto, pasa lo otro. No, pero hay que mirarlo con responsabilidad, tal cual. Bien. Bueno, vamos a, no sé si tenemos una pausa ahí con Pato, vamos si quiere poner algo de música, porque vamos a hablar del cerebro masculino y el cerebro femenino. Así es, sí. Algo tocó Gustavo en la charla del viernes, pero lo vamos a repasar aquí para toda nuestra audiencia, así que hacemos una brevísima pausa, ya saben, 15 52 52 98. Para los que quieran preguntar algo en especial, lo pueden hacer 15 52 52 98. A Gustavo Patiño aquí en nuestros estudios puedan apreciar y escuchar. Ya saben, pueden consultar al 15 52 52 98. Vamos a seguir, Gustavo, para arrancar este segundo bloque. ¿Con qué arrancamos? Mira, yo haría por un ejemplo, una consulta de lo que es, por ejemplo, la psicogenealogía, de lo que hablamos de epigenética recién. Sí, de lo que traemos de información de nuestros antecesores. Ancestros. Entonces, lo enfocamos mucho por la parte recién metabólica, pero también hay una parte que es la parte psíquica. Entonces, recién fuera del aire me acordé de un caso del año pasado de un chico que me consulta por TAT, trastorno disociativo de atención. La madre me lo trae pensando que yo era neuropsicólogo y dije, no soy neuropsicólogo, no soy neurólogo infantil, no soy psicólogo infantil, digo, no soy. Entonces cuando yo veo que la consulta se desarrolla así, le digo, chico, ya él se había sentado, el niño, como ya, no te digo maestrado, pero muy educadito, le digo, mira, vos Ari, déjame a tu madre. Entonces la madre se queda. Entonces digo, vení, porque si el chico tiene ese problema, es que la madre tiene la información. No el juicio de valor, la información. Sí, la información. Entonces, hago el árbol, chico, voy a dar, tengo las fechas reales, pero voy a dar fechas. El chico nace el 15 del 8. Esta mujer tiene 2 matrimonios. Su primer matrimonio, el marido se suicida. Se casa nuevamente, de este segundo matrimonio es este niño. Sí. Bien, este niño cuando nace, tiene la misma fecha del marido que se suicida. A su vez, este marido que se suicida la engañaba con la madre de la paciente. Bueno. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces... Con la abuela del niño, vendría a ser. Con la abuela del niño, del lado materno. Del lado materno, sí. Cuando yo le pregunto, digo, mirá, vos tenés tu fecha de nacimiento y concepción, son muy parecidos. Ustedes son dos hermanos gemelos, simbólicamente hablando. Entonces digo, en alguna parte de un árbol hay alguien no reconocido o hay un hijo no reconocido. Entonces ella me dice, no sé si mi marido es hijo de ese abuelo. Bien. Entonces, bueno, ¿y la abuela qué onda? No, dice, la abuela la mató él. El abuelo. Esa mujer, cuando fallece en la fecha de concepción del mismo nieto. ¿Se entiende? Entonces, esto cuando uno dibuja en un pizarrón es más fácil de hacer. Entonces, el niño tenía la información del anterior marido y información de la abuela. Y a su vez esta mujer, ¿por qué se juntó simbólicamente con un hombre con su próxima fecha de nacimiento? Simbólicamente hablando, repito, no es que a mí no me guste la mujer, etcétera, sino que, listo, hay 2 programas, uno lo que me gusta y otro lo que significa una relación en otro nivel de conciencia más inferior. La mujer, la abuela de ella, tuvo 14 chicos, uno muerto. El marido era alcohólico, entonces hay que ponerse en el lugar. Y acá, digamos, desde el punto de vista masculino, uno tiene que usar las pocas neuronas de espejo que tenemos, pero hay que empatizar con esa mujer arriba en el árbol, que seguramente, no sé si habrá querido tener los 14. Y a mí me parece que no, porque es más coneja que mujer.
Entonces, y el alcoholismo sabemos que lleva violaciones muchas veces intramatrimoniales. Entonces, claro, que son cosas forzadas. Y, viste, es un tema difícil. Te digo a la madre, vas a tener que trabajar con tu madre vos, para dejar de elegir los mismos tipos de personas, para liberar eso, y al niño que haga una carta al anterior marido y a su abuela. Mira, eso fue en enero. Y el chico hicimos un trabajo de un mes más o menos, y el chico, cuando empezó las clases el 5 de marzo, había mejorado 60% su conducta en el aula. Entonces, es decir, la explicación, porque uno desde el punto de vista yoico dice, bueno, ¿cómo se explica eso? Y no me lo puedo explicar hasta que uno no hace el trabajo. Si ese trabajo influyó un 10% en su mejoría clínica, o mejoró un 60% como mejoró, era el peso que tenía la información epigenética de su árbol genealógico en él. O sea, yo sé que el oyente por ahí se puede perder un poco en la información, pero entonces el niño que él viene a hacer su propia experiencia tiene epigenéticamente una información que se la pasa el árbol. Como yo digo, vos sos una uva dentro de un racimo. No caes paracaidista en ese racimo. Hay una razón de ser para que las cosas sucedan, para que sucedan como tienen que suceder. Entonces, y lo mismo pasa con los dolores y con trastornos también genéticos, físicos, ¿no? O sea, yo pregunto mucho y bueno, pongo la consulta en un contexto del árbol genealógico. No siempre lo hago, pero la mayoría de las veces lo hago. O cuando no encuentro una solución de primera instancia, busco en el árbol y generalmente encontrás el alivio. Todo es como el síntoma no solamente es una sola cosa, sino que son varias cosas que van al mismo lugar. Entonces vas trabajando tu historia de vida personal, vas trabajando el árbol y la información en tu inconsciente cambia. O sea, volviendo a la primera charla que tuvimos, es como que todo está dentro nuestro, ya sea las cosas que debemos cambiar o las formas de vivirlas, y como así también los recuerdos que podemos empezar a escarbar para saber por qué nos está pasando esto, porque viene de nuestros ancestros. Sí, el para qué. La información, por lo menos. Bueno, pero esto, trabajar los ancestros es un tema de hace no más de 15 años. Es decir, los franceses, esta escuela francesa, alemana, te diría, y rusa, o más de Europa del Este, esto ya se sabía del comienzo del siglo XIX, XX también. O sea, porque eso se vio en los hospitales psiquiátricos. Es decir, los esquizofrénicos, los psicóticos tenían información de los ancestros. Cuando los psiquiatras se empezaron a dar cuenta de cómo venía esto, entonces había que tratarlos. Cuando vos tratabas el árbol, mejoraba el cuadro psicótico y psiquiátrico del paciente. Pero los niños sabían toda la historia del árbol. Estaban conectados a toda la información del racimo, digamos. Uh-huh. Y como para dejar también una luz de esperanza a mucha gente que estará diciendo, bueno, sí, yo tengo ¿cómo hago yo para volver si ya mi mamá no está, ni mi abuelo está? ¿Tengo posibilidades de corregir algo? Yo en la charla dije hice un comentario de que cuando uno no tiene esas respuestas, uno puede presuponer que esa información puede estar en algún lugar. De hecho, yo la tengo, entonces, porque la siento. En mi experiencia personal, digamos, como te dije allá en la charla, de la Universidad de la Vida, yo me trato el hoy. No busco tanto por qué, ni el para qué tampoco. Lo tengo, si lo tengo, esa información la aprendí intraútero. Es de mi abuela. Vino a mis 2 años, 5, y hay cosas que no la voy a saber posiblemente nunca. Entonces, o tengo una reacción que no acepto como la tengo, la acepto pero me la trato. Y cuando yo me la trato, listo, aquí ahora, vuelvo al presente. Entonces, dejo de buscar los por qué que me angustian allá atrás, que no me solucionan este presente para nada, y busco recursos para trabajarme el aquí y ahora, que es concretamente eso, ¿no? Ahí está. Bueno, que entonces, a mí las técnicas que más me gustan son dos específicamente, el Ho'oponopono y el FT. Son técnicas espectaculares. Entonces, yo se da talleres de esto, pues yo a los pacientes los trato, o sea, los aprendizajes que estén,
pero después le doy el recurso para que cuando tengan el conflicto, porque va a pasar que tengan el conflicto, en vez de enterrarse en el conflicto, usen el conflicto a favor. Entonces, es una oportunidad, en vez de victimización, la voy a desaprender. Ya que lo tengo acá, voy a desaprenderlo. Bien. Entonces, lo que pasa es que nos faltan recursos. Eso pasa. Tenemos un mensaje a propósito, Ariel. Una consulta. ¿Se pueden borrar las memorias ancestrales con técnicas como el Ho'oponopono? Sí, acaba de decir eso, hablando. justamente. Sí, ¿no? Por eso, a propósito, tenemos... Justamente eso, ¿no? No sé si borrar sería el término correcto. Posiblemente es resignificarlo, seguro. Borrar no sé, porque no me queda claro la biología. O sea, si vos tenés un aprendizaje de sobrepeso biológicamente atrás, a lo mejor vos lo podés resignificar para tu experiencia vital acá, pero no sé si para tu descendencia quedaría tu genoma, tu epigenoma quedaría desactivado de ese lugar. A esa respuesta no la tengo, pero seguro que vos podés resignificar la experiencia de tu ancestro. No sé si y ya para tus futuras generaciones ya las resignificaste, entonces ya no afecta de la misma manera. En general, lo que uno ve en la clínica, yo trato mi problema y sano el árbol para abajo. Ah, bien. Sí. Ahí mejor, ¿sanás o mejora para abajo? O sea que curando eso o sanando eso, nos garantizamos de que no lo transmitamos al problema a nuestros hijos. Por eso, yo siempre hago una aclaración. Nietos. Yo siempre hago una aclaración. El árbol no se juzga. Cada ancestro, como estamos nosotros haciendo en esta vida, hacemos lo mejor que podemos y somos nosotros y nuestras circunstancias. Ellos fueron ellos y sus circunstancias. Cuando yo tengo un cáncer, tengo una dolencia crónica, tengo un problema, como elijo el mismo tipo de hombres, o el mismo tipo de mujeres, o sea, este tipo de cosas en la consulta ocurre, entonces ahí sí, de acuerdo al síntoma, yo voy a ir al árbol genealógico y voy a buscar cuáles fueron las experiencias de mis ancestros. Conclusión, el árbol de por sí no se juzga. Simplemente lo que yo tengo que hacer con ese árbol, de acuerdo a mi síntoma, voy a ver quién tiene, por nombre, por fecha, por parecidos, quién tiene mi información que yo lo estoy compartiendo en un nivel que no me doy cuenta. Y que conductualmente me están llevando a un lugar donde yo no quiero ir. Esa es un poco la... Bien, pero como para también dejar tranquilo, la persona, como te decía recién, que no tiene la posibilidad de información porque su árbol genealógico no lo conoce, no tiene acceso a la búsqueda de esa, lo soluciona en el presente, en el hoy, sí. Atacando o buscando directamente la solución de lo que le está pasando, bueno, sin saber por qué le está pasando. Bueno, una técnica que yo sabía usar era la hipnosis, cada vez estoy usando menos, porque hay otras técnicas que bien trabajadas, la sensación es un escribano de tu experiencia. No se discute la sensación. Lo que yo opino de la sensación es otra cosa. Pero yo tengo una sensación, la pongo en el pecho, la pongo en la garganta, la pongo en el abdomen, está ahí. No, o sea, algo me pasó en mi experiencia vital que ese registro yo lo tengo. Entonces puede ser a lo mejor un solo registro, o hay 5 registros, 10 registros que van al mismo lugar. Me los voy trabajando, los 5, los 1, los 10 que tenga, los voy sacándomelos. O sea, es un trabajo, como te dije siempre, digo, por amor a uno. No me concentro en el displacer que me provoca la circunstancia. Simplemente quiero salir de esa situación, porque estoy eligiendo salir. ¿Ves que el verbo sigue siendo presente? Estoy eligiendo, no que me quisiera ir allá, no. Salgo aquí ahora y voy trabajándomelo. Entonces, eso puede llevarte un mes, puede llevarte una semana, todo depende de la intensidad del conflicto. Conflicto de mucho color, como decimos, que tiene mucho imprinting, y bueno, y te va a costar un poco más seguramente. Y el que tiene más tibio, y bueno, te va a costar 5 minutos, 10 minutos, 5 días, eso depende de cada uno, ¿no? Bien. Bueno, pasemos rápido al tema para que tengamos tiempo de hablar un segundito, que sea del cerebro femenino y del masculino, que son muy diferentes, ¿no? Son diferentes porque los roles, biológicamente, ancestralmente, siempre fueron diferentes. Claro. El hombre era un cazador. En rigor, la conformación femenina masculino, los ojos están acá adelante. Entonces, es porque somos agresivos en nuestra forma, somos cazadores natos. Si vemos un mamífero que está dotado con un cerebro parecido al nuestro, pero no es tan agresivo, el caballo, la vaca... Que tiene los ojos un poquito más... Tiene los ojos del costado. Entonces, no es un tipo de animal que no es tan agresivo. Dentro del cerebro femenino hay diferencias con el masculino. Uno es el centro sexual,
el hombre lo tiene más desarrollado, y el centro de la agresividad, de la amígdala, lo tiene más desarrollado. Eso mucho se marca a la 8ª semana por la testosterona. Entonces, como ves, ya venimos con un formato que se puede modificar, pero ya es un formato. Sí, sí, sí. Ya es una estructura. Ya es una estructura que está. Se puede modificar. Entonces, va a haber conductas que yo me puedo operar porque me siento femenina, pero bueno, hay conductas que me va a costar cambiar porque la biología, tengo mi diseño puesto de ese lugar. Ejemplo, qué sé yo, la voz, la forma de actuar, la actitud, o sea, la forma de sutileza. No hago así, hago, ¿viste? O sea, sí, sí, sí. Bien, el cerebro masculino, entonces, básicamente tiene una conexión delante-atrás. O sea, el hombre, el macho es muy visual. Es muy visual. Entonces, la mujer es más multitasking. Es decir, la mujer trabaja con 2 hemisferios, porque el cuerpo calloso, que es la unión de los 2 hemisferios al medio, tiene mucha mayor conexión que la del hombre. Entonces, esto, hay una metáfora, un chiste. Entonces, el hombre tiene una neurona y la usa, pero es una limitante para el hombre. ¿Está? Porque tiene una y siempre hace lo mismo. Le cuesta mucho reconfigurarse, le cuesta mucho cambiar, le cuesta un montón al hombre, porque tiene esa limitante. Y tiene pocas neuronas de espejo, menos que la mujer. Entonces la mujer tiene a su vez 5 neuronas, o sea, tiene mucho más, pero de las 5 debaten. Es decir, le cuesta mucho decidir. ¿Bien? O sea, esto es la metáfora. Para entender, si yo hago 5 cosas a la vez, porque la mujer tiene un diseño para eso, por eso que está en la casa, está cocinando, está lavando la ropa, atiende el teléfono. Bien. Pero ¿qué pasa? La mujer se fue del rol, que antes era cuidar al chico, hacer la comida, cuidar la casa, que eran cosas básicas. Entonces, hoy atiende la empresa o tiene un negocio, hace la comida, porque esa parte, los chicos, la escuela. Los chicos, la escuela, o parte de la escuela, o parte de la ropa. Entonces, las mujeres hoy se infartan más que los hombres. Las mujeres hoy se infartan más que los hombres. Y las mujeres hoy tienen menos cortisol que los hombres. Y la sobrevida de la mujer se está empezando a comprometer. Y la del hombre está empezando a alargarse. Y porque, o sea, los diseños están hechos para otra cosa. Entonces, acá donde vamos a volver a la primera charla por radio, a donde mi ego me sube. Mi feminidad me sube, mi machismo me sube. O sea, ¿a dónde quiero yo? ¿Qué quiero de la vida? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero hacer 10 cosas? O sea, si de pronto estoy en el para qué hacer cosas, y bueno, llega un momento que tengo que parar. Y eso generalmente para con crisis entre los 40 y los 55. Porque ya cuesta mucho sostener. Entonces, ese cerebro femenino que estaba diseñado para esas cosas, hoy le cuesta mucho más. Aparte, el cerebro femenino tiene mucho, es más simpático, o sea, los rostros de tristeza, enojo. El hombre tiene más, un tipo más careculo, más enojado, con la boca más entrecerrada. La mujer es más sociable, es más simpática, tiene... La mujer fue perdiendo. Si nos quedamos 30 segundos, hablando así, reíte, hace cuenta, no te rías, pero... Sí, bueno, sí. O te pones una lapicera o un bajalengua. Sí. No, bueno, y vas a ver que el cuerpo cambió. ¿Y qué pasó? Ese rostro de la sonrisa, que es el rostro del cariño, del amor, de la alegría, está innato. No hace falta simular que estoy feliz, para simplemente pongo la cara de feliz y mi cuerpo ya cambió. La cara de ira, la de tristeza también está innata. O sea, esas son cosas aprendidas del ser humano. Entonces, si yo hago esto, la mujer me mira y ya sabe dónde estoy. Entonces, si me sonrío, ya sabe. Una mujer siempre hay que sonreírle. Seguro. O sea, si vas con cara de enojado. Chao. No, o sea, es poco político. Digamos, hablando de la feminidad, ¿no? Es decir, bueno, pero el hombre generalmente vamos de esta forma, y con 2 neuronas. Por eso que nos cuesta muchísimo cambiar. La mujer comprende más rápido, se da cuenta de dónde está parada y entra a buscar recursos para cambiar aquí más rápido. El hombre dice, bueno, ya lo voy a pensar, ya lo voy a ver. Y te viene una consulta y ya está. O sea, y sigue arriba del caballo y bueno. Salvo el que tocó la puerta, es decir, el infartado que tuvo en terapia, entendió el mensaje de que algo tiene que cambiar. Exactamente. Qué bárbaro. Pero la mujer simplemente, ella ve el malestar. En un gesto.
Sí, pero es un malestar que no lleva 2 días, es un malestar que ya tiene 4 años, 5 años. Entonces, que generalmente lo ves, es mi jefe, la directora, si no la directora, mi compañera, si a mi marido, mis hijos, ¿sí? Porque son múltiples roles que está cumpliendo. Y el cuerpo, en todos, de todos recibe algo. De todo recibe algo y no resigna nada. No está dispuesto a resignar nada. Esa es la parte que ya no es cerebro femenino, que es la parte del yo. Si yo no hago esto, si yo no limpio como yo quiero limpiar, si yo, los empresarios, si yo no quiero administro esto, o yo no lo administro como yo quiero, no confío. Entonces, al no saber delegar, que es una falta de recursos, cuando yo me doy cuenta que yo puedo empezar a delegar y el mundo no cambió, es una experiencia común en mi consultorio, a mí me pone muy contento porque se puede hacer las cosas. ¿Viste? Entonces, ¿qué cambió? Digo, tu mujer te dejó, tu marido te dejó, tu hijo ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. O sea, todas mis creencias de que sin mí esto se cae, eran mentiras. Qué bueno, increíble, increíble. De verdad, impresionante. Y es hablar y encontrar cada vez otra pregunta nueva. Tenemos otra consulta, dice, ¿cómo se ve todo esto cuando una mujer compra esperma y alquila el vientre? ¿Ese bebé es un cóctel? Teniendo en cuenta estas nuevas técnicas para ser padres de pareja del mismo sexo. Sí, bueno, ese es todo un tema. Sí, ahí habría un programa entero para hablar de eso. Sí, ¿no? es todo un programa entero para hablar de eso desde el punto de vista epigenético. Yo voy a dar, te voy a contar una experiencia personal, porque mi nieto nació en este tipo de circunstancias, o sea, nació, digamos, a través de pipeta. Yo sabía que hay un síndrome que tiene 2 nombres, entonces lo que provoca el cromosoma X. El cromosoma X e Y, pero el número 15. O sea, esto es muy técnico. El tema es el siguiente. Entonces, el mismo cromosoma, si es de madre, provoca una enfermedad, que es un chico risueño que tiene una alteración de coeficiente intelectual bastante importante, es flácido, y después tiene, o si no, si es del padre, el 15 provoca el mismo gen, provoca otra enfermedad diferente. Entonces, mi genoma sabía de dónde venía el gen. Entonces, la otra enfermedad era un chico que va creciendo y se transforma en súper obeso. No voy a dar nombre a las enfermedades porque no viene al caso. Eso lo provoca el mismo gen. Se vio en un estudio de genética en Inglaterra que los pacientes que tenían asistencia asistida tenían 3 a 4 veces más de posibilidades de enfermar el niño, o sea, el feto, de ir con esto. Entonces, la pipeta y el medio, el entorno, le cambia la información al gen. Y así. Entonces, 3, 4 veces más, o sea, este síndrome de estas 2 enfermedades se multiplica por 3 o por 4 en probabilidad de tener un chico, un niño, con estas 2 alteraciones. Alteración del cromosoma 15. Entonces, como verás, esa respuesta la voy a resumir en esto, pero, viste, es multifactorial, ¿no? O sea... Hoy hay algunas cuestiones que cambian totalmente, sí, con el entorno, sí, en una pipeta. Sí, porque el entorno no es el útero. El entorno no es la trompa de Eustaquio. El entorno no es que el espermatozoide va subiendo. El entorno son una cápsula de Petri con caldo de cultivo y la pipeta de vidrio. O sea, el entorno no tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Entonces, claro, sí, bueno, sí. O sea, queda claro. Entonces, esto lo pongo a mi nieto. O sea, yo tuve un tiempo, todo un proceso que no lo comuniqué con mi hija. Pero en su momento, digamos, esas posibilidades, como yo lo sabía. Pero bueno, entonces no a todo el mundo le pasa, pero sí estadísticamente hay muchas concebir de esa forma tiene mayores 3, 4 veces más probabilidades por el mismo gen 15 de hacer estos 2 cuadros patológicos, ¿no? ¿No? Todo hay que tener por eso hay para hablar un programa de ese tema, ¿no? De este tipo de sí, las nuevas generaciones que vienen de este tipo de fertilización, ¿no? Igual que los consumos, lo que uno consume prepubertad, sobre todo el varón. O sea, es como que sí o sí hay que empezar a tener otro nivel de conciencia.
tanto de los padres. Antes no estaba eso. O sea, yo veo cómo yo crío a mis hijos y bueno, y cómo yo los criaría hoy. Y cambia. Entonces, pero bueno, los criamos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? O sea, cultural. Sí, pero a mí me parece que esto estaría muy bueno para hacer, no sé, una charla para los chicos, los jóvenes, los preadolescentes, para los que tienen a partir de 10 años hasta los 17, 18, que es cuando las chicas forman su óvulo y los chicos forman sus espermatozoides. Es ahí donde más graban la información de adicciones, de lo tóxico. De lo tóxico. Entonces, cuando ellos tienen un hijo, tengan un nieto, posiblemente en parte sea responsable de los hábitos que tuvo. Pero entonces, esto hace 15 años no estaba. No. Entonces, no hoy está. Entonces, por eso que es bueno difundir esto, porque bueno, uno puede ya empezar a googlear algunas cosas y decir, bueno, a ver, me informo sobre esto específicamente para ver cómo... porque no solamente tengo que ser responsable para mí, claro, sino a mi descendencia. Futuro, a mi descendencia. Tal cual, exactamente. Por eso, como arrancamos la charla, ¿no? Todo lo que... Esta vida no es gratis, ¿no? Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Sí, consecuencias. Ahora, bueno, en este caso lo sabemos, mucha gente por desconocimiento, pero ahora que lo sabemos tendremos que empezar a difundir esta información porque todo lo que hacemos en esa adolescencia, todos los excesos, todo eso en algún momento repercute. Entonces hay que hablar ya en este momento con los chicos muy jovencitos y decirle, mirá, esto que haces no es es divertido, pero tiene consecuencias para tus nietos. Puede tener. Puede tener. Sí, hay siempre que hablarlo en potencial. Sí. No hay que sentenciar, sino que en potencial. Acuérdate que digamos, lo que se sabe hay que aplicarlo en base a quién, a Juan, a Pedro, a María, a Virginia, ¿viste? En cada caso. Al que sea. Sí, Entonces, sí. Hay que ver el paciente o al ser humano que está con el conflicto. Entonces, de acuerdo a eso, buscamos para arriba el árbol de huevo, ¿no? O sea, entonces, historia. Bien. Bueno, la verdad... Mira, ya son las 12:30, ya estamos, la verdad que es increíble cómo se pasa el tiempo, pero la verdad que disfrutamos mucho cada vez que charlamos con él y yo por ahí no me quiero abusar porque mucha gente por ahí dice está trabajando y tienen poquito tiempo para escuchar, pero bueno, como saben ya toda esta nota la vamos a subir al portal digital de la radio, www.radiocerodeanfundes.com, y también al canal de YouTube para que la puedan ver tranquilos si la quieren volver a ver. Mucha gente que me pregunta, la vez pasada me pedían que hiciéramos como CD para vender, no, le digo, tiene todo ahí totalmente gratis, lo tiene en el portal, así que no necesita comprar nada, tiene que verlo nada más, tomarse un ratito y ver la entrevista. No sé si queda algo más, yo te iba a hacer algunas preguntas, pero ya no vamos a ir media hora más. No, el tema después podemos enfocar, digamos, a ver que surja la gente, porque eso, o sea, ir concretando sobre qué es tiroides, lo que es patologías concretas, sobre todo por la parte de feminidad, y bueno, para ir cerrando tema por tema, bueno, o un tipo de abordaje terapéutico concreto. Como me gustaría mucho eso, me gustaría mucho que la gente pueda consultar específicamente por algunas cuestiones particulares, o sea, alguna enfermedad puntual. Eso estaría bueno, porque yo creo que hay mucha gente que quiere preguntar eso. Bueno, en mi experiencia, en mi camino recorrido de medicina, cuando yo empecé a hacer medicina gerencial de envejecimiento, que es la ortomolecular, la ozonoterapia, bueno, todo tipo de terapias biológicas, etcétera, etcétera, como lo dije en el taller, de nada vale invertir si uno se tiene que rever qué quiero para mi vida, a dónde voy con mi vida, qué quiero hacer. Entonces, lo primero, cuando uno ya tiene medianamente claro el qué, bueno, dentro del cómo hay un montón de terapias. ¿Está? Sí, entonces, bueno, lo que es actividad física, el gimnasio, bueno, vos ya me conocés como yo. Sí, sí, es increíble. Entonces, y si yo no me doy tiempo, no puede ser que no haya tiempo para mí. Entonces hay bloqueos y habrá que buscarlo, trabajar esos bloqueos. Y repito, si yo no estoy primero, es coherencia hasta el primero. Prioridad yo. Culturalmente nos ha enseñado a estar quinto, cuarto, dar y dar y dar, pero un cinismo dar cuando yo no quiero dar. Entonces, acá se trata de dar desde otro lugar, de la coherencia. Aparte, si no estoy bien, ¿qué puedo dar? Obvio, nada. No puedes dar nada. Exactamente. Primero Entonces, eso ya suena miseria, a miserabilidad, porque eso es ser miserable, entonces en el fondo, porque después vas a reclamar lo que diste. Después reclamas lo que diste.
Entonces, es una cuestión muy yoica. Entonces, cuando realmente me empiezo a querer bien, entrego, doy gracias y ya está. Yo entiendo que vos seguís tu camino, yo sigo el mío. Un ejemplo así, pero para entender, ¿no? Del amigo, de cualquier tipo de relación que lo tenga. Y que entender que el otro hace su aprendizaje como yo estoy haciendo el mío. Bien. Bien, excelente. Bueno, va a quedar para otra consulta, doctor, la que le hice sobre el diálogo, ¿eh? Pero bueno, en otro programa también, porque eso da para bastante. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, Gustavo, como siempre. No sé si el martes que viene vas a estar. Tenías un viaje muy posible. Nieto, sí. Así que bueno, veo por teléfono o si llego ya te aviso yo. Perfecto. Bueno. Así que pero vamos a avisar a la gente para que esté atenta cuando vuelve, o puede cambiar el día, puede venir el miércoles, ya vemos. Vos también jugado ahí. Bueno, usted fíjese. Bueno, nos vamos a despedir del Facebook Live, también vamos a cortar la transmisión, así que muchas gracias.